Toda mi familia sabía de la infidelidad de mi esposo y nadie me dijo nada. Hasta que llegó el bebé a la cena familiar. Toda la semana anterior a Acción de Gracias estuve corriendo como loca entre el trabajo, el supermercado y las tiendas de último minuto, comprando los regalos para el intercambio familiar y el pastel que mi madre me había pedido desde hacía un mes. Mike, como siempre, estaba muy ocupado con cosas del trabajo. Supuestamente tenía que cerrar un proyecto importante con un cliente nuevo, y aunque no me daba mayores detalles, yo ya estaba acostumbrada a que me dejara sola con todo. No era raro. Llevábamos 6 años casados y, sinceramente, las últimas Navidades siempre me tocaban igual, yo planeando cada pequeño detalle y él apareciendo a última hora como si se hubiera ganado el derecho de solo sentarse a comer. Aún así, esa noche en particular decidí no decir nada. Estaba cansada de pelear por lo mismo. Así que respiré hondo, me puse el abrigo y salí rumbo a casa de mis padres con el pavo envuelto en aluminio caliente y la sonrisa forzada que ya me salía en automático. Llegamos a casa de mis padres como a las 6:30. La casa olía a canela, puré de papas y a ese aroma quemado del horno que mi madre siempre jura que es parte del sabor. Mi hermana menor ya estaba ahí con su marido y sus hijos, y mis tíos comenzaban a llegar con cerveza en mano y chismes listos para escupirse con la primera copa de vino. Todo parecía estar en su lugar, todo normal, hasta que vi a Samantha, mi sobrina de 22 años, entrar con un cochecito de bebé cubierto con una manta azul pastel. Me acuerdo que solté un comentario estúpido, algo como ¿y esa ternura de quién es?, sin tener ni puta idea de que la ternura en cuestión iba a desatar el infierno en mi vida. Samantha me miró incómoda, como si no esperara que yo preguntara, y luego se quedó callada. Fue mi tía Carol la que respondió con su tono de siempre, como si estuviera hablando del clima. Dijo, es de Samantha, lo tuvo hace como 3 meses, ¿no sabías? No sé cómo explicar la sensación. No fue solo sorpresa, fue como si el aire se congelara de pronto y mi piel entendiera algo que mi cabeza aún no procesaba del todo. Me acerqué al cochecito y, apenas vi la cara del bebé, algo en mí se derrumbó. Era igualito a Mike. No hablo de un se parece, hablo de una copia en miniatura. Mismo lunar al lado del labio, misma nariz curva, incluso tenía una mancha en la ceja izquierda, justo como Mike cuando era niño. Era como ver una versión comprimida de mi esposo y, de inmediato, una vocecita interna me gritó, este bebé no es cualquier cosa. Me quedé paralizada mientras todos los demás fingían que la conversación seguía, como si nadie viera mi cara de estúpida traicionada. Pero lo peor no fue eso. Fue el momento en que, sin yo decir ni una sola palabra, mi madre me miró desde el comedor y, con esa voz suya de falsa calma, me dijo, mi amor, no armemos un show hoy, ¿sí? Ya bastante difícil fue todo esto para Sam. Ahí se me partió todo. Me temblaron las piernas, se me apagó la respiración y tuve que sostenerme de la pared porque el mundo se me venía abajo. Sentí un calor subir desde el pecho y supe que no iba a aguantar mucho sin explotar. Así que me giré, caminé al baño del segundo piso y me encerré con el seguro bien puesto, temblando, sudando y con ganas de romperle la cara a cada maldito cómplice que había sentado a mi alrededor esa noche. Estuve ahí casi 40 minutos. No lloré. No grité. Solo respiré y tragué veneno. Porque el dolor de una infidelidad no es solo por la persona que te traiciona, es por toda la gente que decide mirar para otro lado mientras te pisan como si fueras una estúpida. Y ese bebé, esa criatura inocente, fue la prueba física de que no solo me habían mentido, sino que lo habían hecho durante meses, y nadie, absolutamente nadie, tuvo los huevos de decirme la verdad. Cuando salí del baño, Samantha ya se había ido con el bebé y Mike se había escabullido al jardín con una cerveza. Lo miré a través del vidrio como si fuera un extraño, un cabrón más del montón. Me senté de nuevo en la mesa, comí en silencio y no dije una sola palabra hasta que terminó la cena. Me despedí de todos con una sonrisa tan falsa que dolía. Abracé a mi madre con una fuerza sutil pero amenazante y le susurré al oído que jamás volvería a pisar esa casa sin antes poner las cosas en su lugar. Ella se quedó callada. Yo no. Esa fue la última cena de Acción de Gracias donde fingí ser la esposa feliz.
La última vez que me senté con esa familia a compartir la mesa sin saber que todos ya habían elegido a qué lado del campo pertenecer. Y si pensaban que yo iba a dejarlo pasar, estaban muy jodidamente equivocados. Porque no me conocían tan bien como creían. Porque no sabían de lo que era capaz una mujer traicionada, humillada y con nada que perder. Porque si Mike tuvo los huevos de meterla, yo iba a tener los ovarios de destruirlos a todos. Uno por uno. Actualización 1. Pasaron exactamente 2 días desde la cena sin que yo dirigiera una sola palabra a Mike. No grité, no lo insulté, no lo confronté directamente porque sabía que él, como buen cobarde que era, iba a intentar escabullirse entre excusas baratas y alguna historia medio tejida que lo hiciera pasar por víctima. En vez de eso, hice algo que a él lo sacó aún más de quicio, me volví un puto iceberg. Me encerré en la habitación de invitados y me limité a lo estrictamente necesario. Si me hablaba, le respondía con monosílabos o simplemente lo ignoraba. Si intentaba acercarse, me alejaba como si tuviera peste. En el fondo, estaba cocinando algo mucho más grande que un ataque emocional. No quería rabietas, quería estrategia. Porque lo que me habían hecho no se arreglaba con una pelea, se pagaba con destrucción. La primera noche, Mike intentó entrar a la habitación con su típica voz apaciguadora, esa que usaba cuando sabía que la había cagado. Me preguntó si podía hablar conmigo, si podía explicarme, y yo simplemente le dije, sin levantar la vista del celular, que no tenía ganas de escuchar ni una sola palabra suya. Que mejor se guardara las excusas para cuando el juez le preguntara por qué había engendrado un bebé con una sobrina política mía mientras aún compartía techo y cama conmigo. Su cara cambió en seco. No estaba preparado para que yo ya supiera lo del bebé. Ni siquiera lo negó. Solo se quedó ahí, parado como un idiota, intentando medir qué tanto sabía yo y hasta dónde podía llegar. Fue en ese momento que entendí algo clave, el muy pendejo pensaba que, si jugaba bien sus cartas, podía convencerme de quedarme. Como si no tuviera orgullo. Como si me fuera a tragar toda esa mierda para que no se arruinara nuestra imagen de pareja perfecta. Y ahí mismo decidí que iba a destruir no solo esa imagen, sino cada relación que él había intentado preservar mientras me enterraba la daga. Al tercer día, me levanté temprano, me duché con calma, me puse ropa cómoda y me senté frente a mi computadora. Abrí una nueva carpeta en el escritorio, la nombré como Plan Hijo de Puta y empecé a compilar todo lo que tenía. Viejos mensajes, correos electrónicos con cambios extraños en su lenguaje, recibos de gastos que no coincidían con nuestras salidas, fotografías que antes no me parecían sospechosas pero que ahora, bajo la nueva luz, se volvían prueba clara de que el cabrón tenía otra vida. Revisé las fechas de cuando Samantha dejó de venir a casa, de cuando Mike empezó a salir más seguido por trabajo, de cuando cambiamos de niñera sin muchas explicaciones. Todo encajaba. Cada mentira tenía una grieta. Y yo, que siempre había sido buena para notar los detalles, estaba dispuesta a abrir cada una de esas grietas hasta que se cayera su fachada de hombre ejemplar. Llamé a mi amiga Emily, que trabaja como paralegal en una firma legal en Austin, y le conté lo justo, que Mike me había traicionado con alguien cercano, que había un hijo de por medio. Y que necesitaba saber qué podía hacer legalmente sin que él sospechara que me estaba preparando para el divorcio. Su respuesta fue tan contundente como calmante: empieza a reunir todo lo que puedas. No digas nada aún. Sé inteligente. No le des ventaja. Y eso hice. Durante los días siguientes me volví una sombra sigilosa en la casa, revisando cada rincón, cada carpeta física o digital, copiando archivos a un disco duro externo y escaneando documentos bancarios. Todo mientras Mike seguía creyendo que con flores del supermercado o con un desayuno improvisado iba a calmar las aguas. Patético. No tenía ni puta idea de que el tsunami ya estaba en camino. Al mismo tiempo, comencé a mandar mensajes individuales a ciertos miembros de mi familia. No a todos, no aún. Empecé con mi primo Matthew, que siempre fue el más decente y, según yo, el menos corrupto del grupo. Le pregunté sin rodeos si él sabía lo de Mike y Samantha, si había estado al tanto de ese bebé y si también había elegido quedarse callado.
Su respuesta fue un silencio largo seguido de un no quiero meterme, pero sí, yo me enteré hace meses. Me dieron náuseas. Le agradecí su honestidad con un mensaje de mierda, lo bloqueé y me prometí que en la siguiente reunión familiar todos iban a tragar la vergüenza como yo me tragué su traición en acción de gracias. Una noche, mientras Mike dormía como un bendito, me quedé sentada en la sala con una copa de vino en mano, observando las luces de Navidad que ya colgaban en la ventana. Me pregunté en qué momento me convertí en esta versión fría, estratégica y determinada. Y la respuesta fue tan clara como dolorosa: me obligaron. Me empujaron al borde, me dejaron sola mientras sabían la verdad y me hicieron sentir como una estúpida por confiar. Y si lo que querían era una mujer mansa que se callara por mantener la imagen, se equivocaron de personaje. Porque yo no iba a quedarme esperando que alguien más me salvara. Iba a ser yo quien prendiera fuego a todo lo que ellos creían intocable. Mike tenía razón en una sola cosa: yo no soy fácil de quebrar. Pero olvidó que una mujer traicionada, rodeada de mentirosos y con el corazón hecho mierda, no se rompe, se afila. Y yo ya tenía lista la cuchilla. Actualización 2. Pasó casi un mes desde aquella cena maldita y cada día que transcurría era una mezcla venenosa de rabia contenida y calma calculada. Ya no lloraba. Tampoco me descomponía al ver a Mike. Lo miraba con la misma expresión con la que una mira a un animal muerto en la carretera: asco, desdén y una profunda indiferencia que lo empezaba a volver loco. Me seguía con la mirada por toda la casa, se esforzaba en cocinar, en limpiar, incluso en fingir conversaciones sobre nuestro supuesto futuro, como si yo no supiera ya que no iba a haber ni una sola mierda de futuro juntos. Yo seguía con mi rutina como si nada, pero cada paso que daba estaba medido, cada palabra que soltaba estaba pensada. Sabía que tenía que hacer las cosas con precisión quirúrgica si quería aplastar a todos esos hijos de puta sin dejarme arrastrar por el drama emocional. Lo primero fue la parte legal. Llamé a una abogada que me recomendó Emily, una mujer latina que había trabajado varios casos de divorcios con infidelidad involucrada y que no se andaba con rodeos. Fui a verla a escondidas, aprovechando un día que Mike se fue a Austin por una supuesta reunión que, por lo visto, era con la niñera que le parió el hijo. Me senté frente a ella y le solté todo, sin filtros, sin llanto, sin suavizar nada. Le conté del bebé, de Samantha, de la complicidad de mi familia y de que lo que yo quería no era solo un divorcio, quería hacerle pagar. Su mirada se endureció y me dijo que había formas de hacerlo, que con las pruebas adecuadas podía conseguir una separación favorable, sin dejarle a ese cabrón ni una cuchara de recuerdo. También me aconsejó no moverme aún, no confrontarlo directamente, no irme de la casa, porque eso podía jugar en mi contra. Me explicó que mientras estuviera ahí y él siguiera cagándola, cada documento, cada recibo, cada gasto irregular me daba más terreno. Así que eso hice. Regresé a casa con un plan más claro y una frialdad aún más instalada. Mike seguía actuando como si nuestra vida matrimonial se estuviera recomponiendo, como si su silencio, su falta de explicaciones y sus intentos de ser mejor fueran suficientes. Pero yo ya no era la misma idiota que creyó que trabajar horas extra y tener cenas ocasionales bastaba para ser un esposo decente. Había despertado. Y si bien antes me dolía, ahora lo único que sentía era un deseo incontrolable de verlo perder todo lo que más valoraba. Empecé por lo más básico: acceso a sus finanzas. Durante años yo había llevado las cuentas del hogar, así que aún tenía acceso a casi todas sus tarjetas y cuentas bancarias. Empecé a revisar todo con detalle, línea por línea. Y ahí estaban, cargos duplicados en restaurantes en días que, según él, estaba en reuniones, pagos a Uber desde direcciones extrañas, transferencias pequeñas a una cuenta a nombre de SK que claramente era Samantha. Y compras de ropa y juguetes de bebé en Target semanas antes de la cena. Armé una carpeta con capturas de todo. Cada movimiento era un clavo más en su ataúd. Lo irónico es que el muy imbécil ni siquiera se había molestado en esconderlo bien. Ni siquiera tuvo la decencia de cubrir sus huellas. Como si yo fuera tan inútil o tan ciega que jamás se me ocurriría revisar. Luego empecé con los mensajes. Tenía acceso a una vieja cuenta de iCloud que él había olvidado cerrar de su MacBook.
Ahí encontré mensajes que, si los hubiera leído hace un año, me habrían destruido. Ahora, me hacían sonreír de rabia. Conversaciones con Samantha donde él le prometía que todo cambiaría pronto, donde le decía que me dejaría cuando todo estuviera más tranquilo, y donde incluso hablaban de mudarse juntos a otra ciudad con el bebé. Le mandaba fotos de nuestra casa como si fuera un premio que él le iba a entregar. Le hablaba de mí como si fuera una carga emocional, una molestia que debía soportar un poco más hasta que la situación se resolviera. Hijo de la gran puta. No solo me traicionaba, sino que me pintaba como una carga ante una niña con la que tenía más química por el sudor que por otra cosa. La parte más jodida fue cuando me metí en los álbumes ocultos del teléfono. Encontré fotos. Muchas. Algunas de Samantha embarazada sentada en nuestra sala, con su panza a medio crecer y una sonrisa estúpida. Otras en la cama que compartíamos, con él abrazándola desde atrás. Una donde tenía puesta una de mis camisetas como pijama. Estuve a punto de lanzar el celular contra la pared, pero me contuve. No porque no sintiera rabia, sino porque entendí que esa evidencia era demasiado valiosa para estallarla en un arranque emocional. Imprimí algunas. Las guardé. Las numeré. Y las metí en una carpeta nueva que titulé, con toda la sorna del mundo, lo que se lleva el karma. No contenta con eso, mandé correos anónimos a algunos de los primos que me habían fallado. Les adjunté una foto del bebé con una línea muy simple: gracias por tu silencio. Tu lealtad fue ejemplar. No firmé con mi nombre. No di explicaciones. Pero sabía que iban a saber quién era. Y más importante aún, sabía que eso iba a mover las aguas. Porque si hay algo que a mi familia siempre le ha dado más miedo que el escándalo es que los expongan. Y eso apenas comenzaba. No estaba buscando reconciliación. No quería disculpas. Quería que cada uno sintiera el mismo nivel de incomodidad, de incertidumbre, de vergüenza, que yo sentí esa noche cuando vi la cara de ese bebé por primera vez. Quería convertir su silencio cómplice en una pesadilla prolongada. Y lo mejor de todo era que lo estaba haciendo con la sonrisa más calmada del mundo, como si nada pasara. Porque mientras ellos seguían fingiendo normalidad, yo estaba enterrándolos desde adentro. Con guantes, con pruebas y con una paciencia afilada como navaja. Y todavía ni siquiera había empezado con lo verdaderamente jodido. Actualización 3. Aproximadamente 2 meses después de aquella cena envenenada, ya tenía en mi poder un arsenal lo suficientemente sólido como para dinamitar cada uno de los pilares que Mike creía firmes. Para entonces ya había enviado la solicitud de divorcio y la respuesta legal por parte de su abogado me llegó justo una semana antes de Navidad. Como era de esperarse, en su contestación intentaba pintarse como un marido confundido, abrumado por las presiones y con la intención de reparar el daño causado. Palabrería barata. Pero lo que me terminó de provocar una carcajada fue que su defensa planteaba que el embarazo de Samantha no fue planeado y ocurrió durante una crisis en nuestra relación. Como si la infidelidad fuera una consecuencia inevitable del estrés. Lo peor es que el muy imbécil pensó que eso me haría titubear, que si se mostraba arrepentido en papel y con cara de víctima, yo me echaría para atrás. Y ahí fue donde me di cuenta de lo profundamente desconectado de la realidad que estaba. Porque lo que él no entendía era que ya no había nada que pudiera hacer para limpiar lo que ensució, ni con papeles, ni con lágrimas, ni con discursos reciclados. Esto ya no era una pelea de pareja, era una guerra de reputaciones, y yo iba armada hasta los dientes. Fue en medio de todo ese proceso que empecé a diseñar la parte más pública de la venganza. Porque si bien me bastaba con verlo arrastrarse ante un juez, sabía que a mí que le dolía aún más el que dirán. Durante años, ese cabrón construyó una imagen de esposo ejemplar, de tipo responsable y exitoso, de hombre de familia. Siempre lo repetía en cenas, en redes sociales, en eventos del trabajo: mi esposa y yo somos un equipo, una pareja sólida. El mismo discurso de mierda con el que embobó a medio mundo mientras se acostaba con una sobrina política 20 años menor que él. Así que me propuse desmantelar esa imagen con la misma precisión con la que él había construido su mentira.
Abrí una cuenta en Reddit bajo un nombre genérico, sin fotos ni datos personales, y comencé a contar una historia real basada en hechos recientes. No usé nuestros nombres ni ubicaciones exactas, pero describí con lujo de detalles la traición, el silencio de la familia, el descubrimiento del bebé y el proceso legal que inicié. Cada publicación era una bomba. La gente comentaba con furia, indignación, solidaridad. Lo leyeron miles de personas en pocos días. Y aunque nadie de mi entorno podía vincularla directamente conmigo, al menos no aún, lo cierto es que la historia se esparció como pólvora por grupos de Facebook, Instagram y hasta llegó a ciertos foros donde la comunidad latina de Texas intercambiaba chismes y experiencias similares. Fue cuestión de tiempo para que alguna de esas publicaciones llegara a compañeros de trabajo de Mike. Una compañera suya del área de marketing, que también fue amiga mía durante un tiempo, me escribió por WhatsApp preguntándome si esa historia era mía. Le dije que no podía confirmarlo, pero que si tenía dudas, que mirara al bebé de Samantha. Nunca respondió, pero su última conexión se actualizó a las 2:34 de la madrugada. Y ahí supe que había leído todo. Poco después me enteré de que Mike había tenido una conversación delicada con su jefe, de la que salió con la cara pálida y las manos temblando. No lo despidieron, no aún, pero sí le retiraron algunos proyectos importantes y lo relegaron de ciertas reuniones clave. Al parecer, alguien en la empresa había visto las publicaciones y, aunque no tenían pruebas para vincularlo directamente, bastaba con la sospecha. En una firma que predica la ética familiar como valor corporativo, tener a un cabrón como Mike en el puesto estrella se volvió una incomodidad difícil de sostener. Y eso era solo el comienzo. En paralelo, comencé a filtrar discretamente ciertos mensajes y fotos a conocidos de Samantha. Gente con la que ella solía salir, compañeras de universidad, incluso su exnovio de la adolescencia, que, para mi suerte, resultó ser el tipo más rencoroso del planeta. Bastó con que recibiera una captura de Mike escribiéndole prometo dejar a mi esposa, solo dame tiempo, para que el tipo hiciera una publicación pasivo-agresiva en sus redes que, aunque no nombraba a nadie, usaba etiquetas como niñeras trepadoras, esposos infieles y familias hipócritas. En menos de una hora, el círculo social de Samantha comenzó a girar como una licuadora llena de cuchillas, con rumores, capturas reenviadas y preguntas que nadie se atrevía a responder. La magia estaba hecha, yo ni siquiera había tenido que moverme de casa, y ya los tenía a todos ardiendo por dentro. Mike comenzó a comportarse distinto. Ya no me hablaba con esa condescendencia de siempre. Me observaba con recelo, como si de pronto entendiera que no estaba frente a la esposa despechada que lloraría por su traición. Me vio por fin como lo que era, una amenaza. Noté que dejó de dejar su teléfono por ahí, que empezó a cerrar la puerta cuando tenía videollamadas, que se tomaba más tiempo en el auto antes de entrar a la casa. Una noche, me lo topé en la cocina mirando fijamente una foto nuestra enmarcada que yo aún no había quitado del estante. Me preguntó, con voz seca, si pensaba contarle a todo el mundo lo que había hecho. Le respondí sin parpadear que no tenía que hacerlo, que el mundo ya estaba hablando solo. Y me fui a dormir con la satisfacción de saber que por fin el puto miedo se le había metido en los huesos. Nada de esto borraba lo que me habían hecho. Pero sí me devolvía el control que ellos pensaron que me habían arrebatado. Y lo mejor es que aún me guardaba lo más brutal para el final. Porque esta historia no iba a terminar en un juzgado ni en un grupo de WhatsApp. Iba a terminar de frente, con nombres, con fechas, con pruebas, y con todos ellos mirándome sabiendo que no solo me subestimaron, sino que ahora dependían de mi silencio para no quedar hechos mierda frente al resto. Porque sí, la venganza es dulce, pero más sabroso es verlo suplicar con la misma boca con la que antes callaron. Actualización 4. La Navidad llegó con una tensión en el aire tan densa que podía cortarse con cuchillo. Después de semanas enteras en las que la familia hizo malabares para evitarme, mi hermana menor decidió hacerse la valiente y me mandó una invitación grupal para la cena del 24, como si todo estuviera superado. Como si bastara una fecha religiosa para resetear la memoria de lo que habían hecho. El mensaje venía adornado con emojis navideños y frases como la familia es lo más importante y esperamos verlos a todos.
Me hervía la sangre cada vez que alguien usaba el discurso de unidad familiar como excusa para fingir que no había pasado nada. Pero no dije nada. No respondí. Esperé 2 días y luego confirmé mi asistencia. Incluso dije que iría con Mike. El grupo enmudeció. No porque les hiciera ilusión vernos juntos, sino porque ninguno sabía con qué versión de mí se iban a encontrar. Y eso era exactamente lo que quería. Los días previos los pasé en silencio, empacando cuidadosamente algunos sobres Manila, editando un par de clips en mi laptop, organizando cronológicamente archivos de audio y preparando una presentación simple. Sin más adorno que la verdad. Me aseguré de que Mike creyera que yo había cedido. Fingí un par de charlas sobre el futuro, lo dejé dormir en la cama matrimonial otra vez, y hasta acepté ir juntos a comprar un regalo de parte de los dos para la familia. Su expresión era una mezcla de alivio y sospecha. Pero como buen narcisista, decidió convencerse de que su poder de manipulación seguía intacto. Pensó que me tenía de nuevo donde quería, que podía disfrazarse de marido redimido en Nochebuena y que yo me lo tragaría sin masticar. Idiota. Llegamos a casa de mi hermana a las 6 en punto. La decoración parecía salida de una postal de Pinterest, luces por todos lados, pinos falsos, olor a canela artificial y una música instrumental que me revolvía el estómago de lo falsa que sonaba. Todos fingieron sonrisas. Mi madre me abrazó como si fuéramos cómplices, como si su silencio de mierda hubiera sido un acto piadoso. Mis tíos me ofrecieron ponche como si no me hubieran apuñalado por la espalda, y Samantha no asistió. Al parecer, había optado por pasar la Navidad con amigos. Sospecho que más bien sabía que esa noche no le convenía estar cerca de mí. Y tenía razón. Esperé a que todos comieran. Me senté a la mesa, reí con moderación, bebí con elegancia, y hasta compartí anécdotas antiguas como si todo fuera parte de una escena bien ensayada. Pero yo estaba contando los minutos. Tenía todo perfectamente calculado. Faltando 10 minutos para el brindis, pedí la palabra. Me puse de pie, levanté mi copa y dije que quería compartir unas palabras antes del tradicional agradecimiento navideño. Todos se acomodaron en sus sillas. Algunos con sonrisas forzadas, otros con nervios disfrazados de interés. Mike me miró de reojo, sin saber si debía sonreír o correr. Dije que el año había sido una mierda disfrazada de lección, que había aprendido quién era quién y que, por fin, había entendido que el amor real no se demostraba con palabras, sino con lealtad. Mientras hablaba, saqué un pequeño control remoto de mi bolso y señalé la pantalla del televisor. Mi hermana, confundida, preguntó si iba a poner una presentación. Le respondí que sí, que había preparado un pequeño recuerdo para todos. Le di play. Lo primero que apareció fue una foto mía con Mike, tomada hace 2 Navidades. Sonreíamos. Luego, otra de Samantha en nuestra sala, abrazando a nuestro perro. Después, una sucesión de capturas de mensajes entre ellos, con fechas, horarios y emojis demasiado íntimos como para dejar dudas. La sala se congeló. Los murmullos comenzaron apenas apareció la primera frase, no puedo más con ella, quiero que se acabe ya. Luego vinieron los audios. En uno, Mike le decía a Samantha que me había desgastado emocionalmente, que ella era su verdadero escape, que solo necesitaba tiempo para salirse de todo sin hacer ruido. El silencio en la sala era total. Nadie se movía. Nadie decía una mierda. La música navideña había parado y lo único que se escuchaba era la respiración nerviosa de los que sabían que yo lo sabía todo. Finalmente, mostré una imagen del bebé, una junto a una foto de Mike cuando era niño. 2 gotas de agua. No necesitaba decir nada. Todos entendieron. Cuando el video terminó, me giré hacia mi madre, la miré fijamente y le dije, gracias por proteger a la familia. Ojalá la familia hubiera hecho lo mismo conmigo. Luego me dirigí al resto y sentencié con una frialdad quirúrgica que jamás olvidarán, que les quede claro, cada uno de ustedes supo, cayó y me dejó sola. Así que ahora les toca tragarse esto con la misma sonrisa con la que me ofrecieron pavo hace un mes. Mike intentó decir algo, pero no lo dejé.
Le dije que si abría la boca iba a mostrar el video completo donde él ofrecía dejarme sin nada en el divorcio, como estrategia para que no le saliera caro. Me cayó la boca todo este tiempo, ahora le tocaba cerrar la suya por respeto. No lo hizo. Solo se sentó, hundido, sin saber si quedarse o irse. Algunos comenzaron a levantarse, mi padre se encerró en el baño sin emitir palabra, y mi hermana solo lloraba, suplicando que no convirtiera esa noche en un circo. Le respondí que no necesitaba convertir nada. El circo ya existía. Yo solo había encendido la luz. Tomé mi abrigo, agarré mi bolso y salí de esa casa como se sale de un incendio, con olor a humo, pero viva. Dejé tras de mí un salón lleno de traidores incómodos, una familia expuesta y un exmarido destruido por sus propias palabras. No levanté la voz. No golpeé puertas. No necesité violencia. Mi venganza fue limpia, quirúrgica, dolorosamente elegante. Porque ellos me obligaron a convertirme en esto. Y ahora, que saboreen su propia hipocresía cada Navidad, cada vez que vean esa casa, cada vez que escuchen un puto villancico, quiero que recuerden que yo no me fui, me los llevé puestos. Actualización final. Un año completo pasó desde aquella noche en que les volqué su propia basura en la cara, y con cada día que transcurrió después de esa cena. Me fui reconstruyendo sin prisa pero con una determinación que ya no reconocía ni en mí misma. Me mudé de aquella casa donde compartí años con mí que apenas salió la sentencia del divorcio, y me instalé en un departamento más pequeño, pero completamente mío, en el centro de Houston. Vendí casi todo lo que teníamos en común, hasta las sábanas, y me encargué de que cada objeto que recordara a él terminara en la basura, en una subasta, o regalado a desconocidos. No dejé ni una puta taza en pie. Quería comenzar de cero sin ningún rastro de lo que alguna vez llamamos matrimonio. El juez me otorgó la mitad de los bienes, el auto, y algo de compensación tras probar la infidelidad, y aunque no fue mucho, lo suficiente como para dejarlo sin margen para victimizarse. Lo vi salir del juzgado con la misma cara de niño regañado con la que había intentado manipularme tantas veces, solo que esta vez, nadie lo miraba con compasión. Su propia abogada se despidió de él sin siquiera estrecharle la mano. En cuanto al bebé, no tengo ni idea de si lo ve con regularidad, pero me enteré por terceros que Mike se fue a vivir con Samantha a las afueras de la ciudad, en un conjunto habitacional de mierda, sin jardín, sin garaje. Y con más deudas que futuro. Dicen que tuvo que vender su carro para pagar los honorarios legales y que su puesto en la empresa fue reorganizado, lo cual es una forma elegante de decir que lo mandaron al carajo sin que él pudiera armar escándalo. Su círculo laboral se fue reduciendo como la piel quemada tras una insolación, uno por uno dejaron de responderle llamadas, y ya nadie lo invita a eventos ni a cenas de negocios. Lo enterraron socialmente con la misma sutileza con la que antes lo inflaban como modelo de familia. Samantha, por su parte, desapareció de redes sociales durante un buen tiempo. Luego volvió, pero su perfil ahora es privado y con publicaciones limitadas. Me han contado que varias amigas la bloquearon, que no fue invitada al baby shower de otra compañera del grupo porque nadie quería atención, y que incluso su propia madre, mi prima, se distanció de ella por lo inmoral del asunto. ¡Qué ironía! Mientras yo me liberaba del lastre, ellos se hundían por su cuenta. Mi familia, por supuesto, quedó fracturada. Ya no asisto a reuniones familiares. Dejé de contestar los mensajes grupales, silencié a todos en redes, y bloqueé directamente a mi madre, mi hermana y mis tíos. No me interesa reconstruir lo que ellos decidieron romper a conciencia. Varias veces intentaron acercarse, sobre todo después de que una vecina en común comentara en voz alta en la iglesia que lo de Mike y la sobrina fue una vergüenza pública. De pronto, muchos de los que me condenaron al silencio empezaron a intentar contactarme para hablar con calma, aclarar malos entendidos, y mi favorito, la familia siempre está primero. Les respondí con la frialdad con la que uno cierra un ataúd. Les dije que una familia que calla por comodidad y traiciona por conveniencia no merece lealtad, ni visitas, ni perdón. Les recordé cada palabra, cada silencio, cada mirada cómplice que dejaron caer mientras yo me sentaba en esa maldita mesa a compartir el pan con traidores. Les dejé claro que no había error que reparar, porque lo suyo no fue error, fue decisión.
Durante ese año, retomé cosas que había dejado abandonadas por años. Volví a estudiar, me metí a clases de diseño gráfico que siempre había postergado, salí a caminar sin sentir que debía reportarme con nadie, conocí gente nueva sin arrastrar el peso de un apellido compartido con un imbécil. Incluso me abría una relación nueva, sin apuros, sin rencores, con alguien que no tiene idea del infierno del que vengo, pero que respeta mis silencios y se queda cuando me quiebro. No necesito explicarle todo, porque aprendí que hay personas que no exigen justificaciones para quedarse. Lo más jodido de todo fue aprender a confiar otra vez en mí. Porque el mayor daño de una traición como esa no es el engaño, sino como te rompe por dentro la idea de que pudiste ser tan ingenua, tan generosa, tan ciega. Me tomó meses volver a mirar al espejo sin sentir que había algo mal conmigo, sin preguntarme si fui demasiado o muy poco, si lo provoqué, si lo permití. Ahora entiendo que no fui yo la que falló, fueron ellos los que no estuvieron a la altura de una mujer que dio todo y recibió una mierda a cambio. La última vez que vi a Mike fue hace 3 meses, en el estacionamiento de un supermercado. Estaba con el bebé en brazos, visiblemente cansado, ojeroso, más flaco, con esa expresión de quien no duerme bien hace semanas. Me miró con una mezcla de culpa y nostalgia, como si esperara que yo dijera algo, que lo reconociera, que me acercara siquiera un paso. No lo hice. Pasé caminando a su lado con la misma indiferencia con la que él ignoró mi dignidad tantas veces. Y lo vi girarse, esperando que me detuviera. No lo hice. No pienso volver a darle nada, ni atención, ni palabras, ni siquiera una mirada. Porque esa es mi última venganza. Haber sobrevivido. Haberlo superado. Haber vuelto a ser yo sin arrastrar a nadie. Ahora soy libre. Ellos siguen encadenados a la basura que crearon. Y eso sí que no tiene precio.